Bueno, vamos a vivir la resurrección, el volver a la vida, volver al bosque, volver al lugar amado donde están los hados, donde está la fuerte inspiración, la fuerza cósmica del universo. Y claro, aquí quiero mostrarle porque estoy disfrutando de una alegría extraordinaria y no puedo dejar de querer compartirla con ustedes. Fíjense el regalo que nos estaba esperando a todos, porque yo aquí viviéndolo en plenitud y ustedes disfrutándolo allá en la distancia. Y aquí estamos, fíjense, en el bosque, en el parque. Mira, allá abajo está la inmensidad de la montaña, allá en la lejanía, y nosotros acá tratando de volver a iniciar una nueva etapa. Dejar de ser el llanero solitario para convertirme en un hombre normal. Y vamos a hablar hoy de qué, vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar del futuro, porque fíjense lo que ha quedado atrás. Y entonces vamos a esperar sacarle a eso enseñanzas, porque eso es lo que hay que hacer, sacarle enseñanzas, así como yo me saco el barbijo, este barbijo improvisado. Yo me saco el barbijo improvisado, quiero también sacar enseñanza de esta aventura, que no ha terminado, pero la cobardía sería si seguimos encerrados como el avestruz con la cabeza abajo de la alfombra. Y entonces yo dije, no, yo tengo que disfrutarlo esto y compartirlo con los amigos. Y entonces disfrutarlo y compartirlo también es una especie de soñación, es una especie de volver a revivir, de decirnos a nosotros mismos que seguimos vivos y que seguimos en la trinchera y que seguimos en la lucha y que seguimos cabalgando sobre el caballo de la esperanza. Y entonces vamos a hablar de esas cosas positivas, porque ahora tenemos que recomponer todo ese trayecto tormentoso que hemos atravesado como si hubiéramos atravesado una meseta insoportable con la adversidad de los tiempos. Y esto escucho, por ejemplo, ahora nuevamente el ruido de los aviones, que no se oía, que había todo demasiado silencio. En fin, te invito, vamos a bajar la montaña, vamos a bajar el cerro y vamos a seguir charlando de lo que viene y de lo que quedó atrás, porque aunque te parezca mentira, hemos dejado un montón de cosas atrás. Y lo más importante es, hemos dejado el hombre viejo, la mujer vieja, el pasado, un pasado lleno de tormentos y de angustia, y ahora viene la recomposición, viene el reinventarse, el nuevo acontecimiento, viene una nueva esperanza. Y entonces, pero la esperanza viene, pero nosotros tenemos que procesarla. Mira qué lindo que está el bosque, mira qué lindo el verdor, este verdor color esperanza, y aquí se incuban un montón de sueños. Y lo mejor de los sueños es el paisaje, porque el paisaje te inspira el sueño. Yo quería compartirlo porque estoy gozando de una felicidad enorme. Fíjate lo extraordinario que es disfrutar y compartir. Porque disfrutar en soledad o no conocer lo que uno está disfrutando es una cosa, pero disfrutar y compartir es eso. Por eso este momento es un momento extraordinario. Y el momento extraordinario se debe clarificar y explicar qué significa, qué es. Fíjense qué cosa curiosa. Esta crisis que se centralizó en el tema de la pandemia, del coronavirus, no era tal. La crisis ha hecho eclosión porque se proyectaba en el mundo sin que nosotros nos hubiéramos anoticiado. Una gran crisis económica. Estaba marcando el tiempo, el final de los tiempos. O sea, terminaba un ciclo económico que era el neoliberalismo, que había llevado a todo esto que de repente nos encontramos, de repente nos enteramos del fracaso de este proyecto neoliberal, de toda la mierda, la miseria que en realidad contenía. Corrupción, mala administración, enajenaciones de los patrimonios de las grandes mayorías,
envidia, maledicencia, miserias humanas, rencores, odios, en fin, una manifestación generalizada de lo más bajo de la expresión humana, y justo tiene un cierre, un broche de oro con una pandemia, o sea, un exterminio de una época, de un ciclo histórico. Y claro, mucha gente no lo entiende así y mucha gente lo considera que ha sido otra casualidad, pero sin embargo nosotros que estamos tratando de iniciar una nueva etapa, porque ese es el verdadero objetivo de nuestras visiones, es que no solamente la pandemia vino con este tiempo, sino vino el final de una época que fue dolorosa, fue trágica. Arranca hace más o menos 50, 60 años ya el ocaso de esa época. Si nosotros vemos cómo se desarrolló todo el proceso mundial, y particularmente en nuestros países, sobre todo en nuestra patria querida, vemos cómo se ha ido degradando, se fue degradando paulatinamente a medida que avanzaron los tiempos, se fue contaminando todo, se fue produciendo una cantidad de miserias miserables que realmente hicieron que nosotros dudásemos de nosotros mismos. Y nos llegó a una confusión tan extraordinariamente extrema que llegó un momento que estábamos agotados, que creíamos que ya todo se había terminado, que era el fin de los tiempos. Y para rematarlo, por si todavía no estábamos convencidos, vino la pandemia esta, un chingadazo, como dicen los mexicanos, que nos despertó. Y ahora estamos confundidos, ahora todavía estamos confundidos. O sea, yo desde aquí, desde el norte del continente, estoy tratando de volver a encontrarme con la realidad que yo tenía imaginada. Pero la realidad que yo tenía imaginada ahora me demuestra que no era tal. Y entonces esto nos permite a nosotros evaluar aquel pasado, los últimos 50, 60 años de nuestra patria, toda la decadencia, todo el enajenamiento, los valores, cayó los valores de nuestra nacionalidad, cayó la moral, la dignidad, la palabra, se perdió la palabra, se perdieron grandes conquistas que habían sido realmente redentoras en el tiempo, en la historia, se perdió todo. Hubo una invasión de tartufos, de mentirosos, se usó la política, que era un instrumento digno para administrar los intereses de los pueblos, se usó para medrar con corrupciones, con miserias humanas, donde se enriquecieron unos cuantos y se empobrecieron millones. O sea, todo eso a nosotros nos ha dejado esta experiencia, que todavía en algunos lugares todavía no termina, todavía estamos esperando que la curva de la realidad nos muestre que ya esto va a pasar. Sin embargo, no va a pasar para que todo quede igual. El cambio va a ser definitivo y es increíblemente lo importante que va a significar ese cambio. Pero fíjense que en tren de evaluar todo lo que ha sucedido, hemos salido ganando. Los que la hemos tenido clarificada la cosa, no nos hemos dado cuenta todavía la importancia de lo que hemos avanzado en esta adversidad. Y entonces tenemos que, los que somos voceros o que nos adjudicamos ser voceros de una situación confusa, tenemos que tratar de explicarlo cómo nosotros la vemos, por qué que nosotros creemos que esto es una cosa que hemos avanzado y no contrariamente a lo que muchos suponen o creen que fue un retroceso y que va a ser una cosa que va a costar años surgir. Esto ha cambiado los valores en el mundo. O sea, los valores esos que nosotros creíamos que eran las grandes verdades reveladas de las potencias, se da cuenta uno ahora que todos eran muñecos de cartón. Pero no por eso los vamos a devaluar y nos vamos a descalificar. O sea, tenemos que ponerlos en el lugar y la posición que realmente son, pero no son tan extraordinarios, ni nosotros estamos tan vencidos como creíamos que estábamos. O sea, hay muchas cosas que hay que averiguar ahora y que si nosotros estamos enteros para continuar la marcha, quiere decir que habíamos aprendido la lección, nada más que estamos contenidos. Y esa contención ahora nos abre las puertas a las posibilidades. Claro, las posibilidades están ahí.
Esto es el regalo que nos espera. Si nosotros tenemos la suficiente inteligencia, no te diría astucia, sino honestidad para desarrollar nuestro potencial y avanzar hacia el prospecto realmente que significa futuro. En todas estas cosas que tienden a ser sublimes, nunca está ajena ni distante la providencia. Es decir, la providencia es la manifestación sublime del universo, que unos consideran que es un Dios, los ángeles, los espíritus, los guías, los maestros, en fin. Vos podés tener el tipo de providencia en tu imaginación que quieras, porque esa es la realidad. O sea, no hay un Dios solo para un determinado grupo humano. Está Dios inconmensurable en su grandeza, en su plenitud, que se manifiesta de acuerdo a las culturas en el mundo. Y entonces, nunca esa fuerza extraordinaria que es el padre de toda la creación, si alguna vez hubo creación, a lo mejor esto fue siempre eterno, no está nunca ajena a lo que nosotros vayamos haciendo. Porque si vos te das cuenta que estamos en un tránsito hacia la evolución, estos ocasionales inconvenientes o cimbronazos nos dan una enseñanza y nos superan, o hace que nos superemos. Muy poca gente va a permanecer indiferente frente a este acontecimiento. Y mucha gente va a cambiar su concepto de las verdades, de los valores y de las situaciones. Mucha gente creía que la verdad absoluta era llegar a la riqueza inconmensurable, aunque todo el mundo a su alrededor se desmoronara y la gente se muriera de hambre y de angustia. Hoy ya han aprendido muchos millones de que se ha generado una igualdad en el concepto de la vida humana. Y entonces eso es un adelanto enorme que se va a manifestar posiblemente en las próximas instituciones que vayamos a crear, con la nueva dirigencia que va a aparecer ahora. O sea, todo esto va a quedar como está ahora, congelado en el tiempo, para mirarlo como lo que no se debió volver a ser, lo que no se deberá volver a ser. Ahora van a ser la solidaridad entre los seres humanos. Ahora, el tipo que quiera venir con esas voracidades mezquinas va a ser un tipo extraño, un agente extraño que va a ser separado, la sociedad lo va a separar, porque ahora se ha dado cuenta el ser humano que si no vive confraternalmente, de nada vale vivir, porque fíjate que todavía está en riesgo la vida de todos. Estamos nosotros todavía arriesgándonos salir a esta desembocadura de que no sabemos si realmente estamos todavía en peligro, pero sí ya hemos dado cuenta y muchísimos millones están aprendiendo esta nueva manera de vivir. Así como vemos que se ha renovado la naturaleza, que nos ha devuelto el fulgor del follaje, se oye el canto de los pájaros lejanos, y yo quería mostrarle todo esto porque ¿se acuerdan que esto estaba seco, mustio, que se veía, en fin, las hojas secas, los árboles pelados? Y miren ahora el verdor, la fragancia, que yo siento acá, el olor de los pinos, y miren cómo se ha vestido el paisaje. Esto también es parte de la vida, o sea, la vida que se ha renovado. Y claro, la renovación de la vida trae siempre, no solamente trae enseñanzas, sino que trae fuerza, trae vigor, o sea, trae algo que realmente nosotros necesitamos para continuar la lucha. Y eso que se necesita para continuar la lucha es fe. Sí, es fe que nosotros hemos tenido la fuerza, sin darnos cuenta, de atravesar todo el torrente que fue dolor, que fue angustia, que fue frustración, donde perdimos muchas cosas. Perdimos valores extraordinarios, casi perdimos la familia. O sea, nosotros no teníamos siquiera, ya habíamos perdido el concepto de lo que eran los hijos, de lo que eran los padres, de lo que eran los hermanos, de lo que eran el amor del cariño lejano, o sea, la separación
de los seres que se amaban, pero que no sabía si se amaban tanto. Cómo se ha extrañado tanta gente, cómo se ha extrañado la reunión con los amigos, el encuentro, la solidaridad. O sea, habíamos perdido un montón de valores. Y claro, todos esos valores que habíamos perdido, ahora de golpe nos hemos descubierto. Esa es la parte nuestra, intrínseca, en nuestros valores fundamentales como seres humanos, como criaturas de la creación. Pero al mismo tiempo hemos descubierto que los valores que nosotros ansiamos y que nos develábamos y que nos matábamos por conseguirlo, no eran tales, porque eran valores transitorios. Y entonces junto con eso han caído los grandes valores universales que nosotros consideramos extraordinarios. Por ejemplo, nosotros creíamos que el poder financiero regía todos los destinos para siempre, que el poder financiero era la última palabra de la creación, que Dios nos había puesto a nosotros con el poder del dinero y la posesión de cosas. Era la última ambición del ser humano, que el único objetivo de venir a vivir en este planeta era para acumular riquezas. Y no importaba si a nuestro alrededor la gente crujía de frío o de hambre, te lamentaba así. No importaba, la cuestión era la acumulación, a costa de cualquier esfuerzo y de cualquier sacrificio y de cualquier crueldad. Y ahora te das cuenta de repente que esos valores son relativos. Y que muchos de esos valores que nosotros pudiéramos haber utilizado para beneficio de las enormes mayorías que quedaron fuera del sistema, ahora pudieran volver a su cauce para que se haga más humana la creación, para que estos seres humanos que conducen el destino del mundo y que van a seguir conduciéndolo, se den cuenta de que también son efímeras sus vidas. Y quizá los humanice esto. Y es seguro que como la fuerza intrínseca de las grandes mayorías se lo van a exigir ya, es posible que ellos entiendan el mensaje. O sea, los mensajes vienen así, con la potencia de una realidad verdadera, no de una hipótesis que tal vez pudiera ser distinto. O sea, si no, la riqueza va a seguir, los ricos van a seguir existiendo y cada vez va a seguir más la pobreza. No, para nada, eso ya, olvídate, eso no van a insistir, sí, por supuesto, porque hay miserables que todavía acaban de nacer y tienen 15, 8, 10 años. O sea, son hijos de grandes miserables, o sea, son hijos de grandes seres menores. Son hijos de seres con pensamientos minúsculos y por lo tanto todavía ambicionan las posiciones. Pero la grandeza se ha extendido por las grandes comunidades del universo y hoy todos sabemos, ya todos lo hemos aprendido de una u otra forma, que si no convivimos, que si no compartimos y que si no nos unimos para disfrutar en conjunto, la vida no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que unos pocos vivan como que un lujo impresionante y que otros no tengan ni siquiera para alimentarse diariamente. Entonces esto va a dignificar el trabajo, va a dignificar las sociedades, va a dignificar los próximos proyectos políticos, va a dignificar los nuevos dirigentes, se va a dignificar el ser humano en todos sus estratos. Y entonces van a ser una nueva sociedad, van a ser un nuevo mundo. Y vos vas a ser uno de esos beneficiados. Yo ya estoy de salida, pero afortunadamente disfrutando de ver que realmente estamos en el comienzo de un nuevo ciclo histórico. Y eso es el valor de esto. Por eso quería conversar contigo hoy. Bueno, y ya para terminar, quería darle infinitamente las gracias por haberme acompañado en este paseo, por haberme escuchado y por tener la deferencia de seguir en este espacio, porque aquí hablamos sobre todo de cosas que generalmente los demás no hablan. Y a lo mejor te interesaba escuchar esto, a lo mejor querías ver otra visión de esto que fue y ha sido y todavía sigue siendo un problema para la mayor parte de la gente en todas partes del mundo. O sea, nos ha igualado a todos y entonces esto hay que celebrarlo, porque con mucha frecuencia no se pensó jamás en que pudiera venir una igualada por arriba en toda la civilización.
y nosotros, sin darnos cuenta, estamos siendo protagonistas de un hecho extraordinario. Por eso quería agradecerte hoy, por eso quería agradecerte esto. Y bueno, gracias por todo. Desde este lugar paradisíaco te mando un gran abrazo. Mañana nos volvemos a ver seguramente.